Vamos a revisar un segundo ejercicio con el método de Frobenius en este segundo tema, primeras técnicas de solución. Vamos a tomar ahora un ejercicio de la mecánica cuántica con la finalidad de hacer una conexión directamente a una aplicación de la física con un área que lo más seguro se la van a seguir encontrando en lo que resta de la carrera. Y lo que vamos a revisar como primer paso de solución pues es revisar el planteamiento del ejercicio, qué información nos está proporcionando el enunciado del mismo, porque veremos que precisamente hay un par de elementos que, a diferencia de otros ejercicios que hemos hecho de manera analítica, en donde se aplica directamente el método de Frobenius, entonces aquí tenemos que hacer una revisión importante para determinar entonces la manera en la que vamos a revisar la solución de trabajo. Y bien, lo que vamos a considerar es el siguiente problema. A partir del estudio en mecánica cuántica del efecto Stark en un sistema de coordenadas parabólicas, tenemos esta ecuación diferencial. Aparece una serie de cantidades: alfa es la constante de separación, E es la energía total del sistema, F es una constante, y el producto de F por la coordenada Z representa la energía potencial que se agrega al introducir un campo eléctrico. Un punto importante en este momento que debemos de señalar es que la construcción de esta ecuación diferencial no la vamos a desarrollar en este momento. Ustedes podrían revisar los respectivos fundamentos bajo este sistema de coordenadas parabólicas y entonces obtener esta expresión. Eso es un punto importante porque ya lo habíamos señalado. Vamos a tomar como base la formación que han llevado hasta este momento en la carrera de física, y por lo tanto el estudio de expresiones de este tipo ya dejan de ser expresiones analíticas, sino que hay un fundamento previo, un marco teórico de trabajo, y también entonces lo importante es obtener una interpretación del resultado que obtengamos en este estudio. También el enunciado nos pide que consideremos utilizar la raíz más grande de la ecuación de índices y tenemos que desarrollar una solución en series de potencias alrededor de xi igual a 0. Nos piden obtener los primeros tres coeficientes en términos de A0, es decir, lo que buscamos obtener es esta expresión en términos de una solución U. Entonces lo que nos pide propiamente, más no la solución completa, una solución general a la ecuación diferencial, sino solamente nos están pidiendo tres coeficientes para la variable xi, y entonces de esta manera nuestro problema ya estaría resuelto de acuerdo a lo que nos pide el enunciado. Bien, en la etapa de solución vamos a considerar lo siguiente: un desarrollo, establecer la ecuación de índices y entonces obtener los tres primeros coeficientes. Entonces recuerden que mucho del trabajo que se tiene que hacer con esta estrategia de solución por medio de serie de potencias es simplificar la expresión en la medida de lo posible y reducirla siempre a la mínima expresión. Entonces en este caso tenemos una derivada con respecto a la variable xi, y si recuerdan una expresión entre paréntesis, aplicamos la regla de diferenciación y entonces lo que tenemos ahora ya de manera completa es una ecuación diferencial que tenemos propiamente la derivada de segundo orden de u con respecto a xi multiplicada por un factor xi, luego la derivada de primer orden de u con respecto a xi, y luego tenemos la función u que está multiplicada por una serie de términos entre paréntesis. Vemos que por ejemplo para el término de la energía está multiplicado por la variable xi, y m cuadrada entre 4 por xi, también la variable en este caso aparece, y en el último término un cuarto de f por xi cuadrada. Entonces también va a tener relevancia en el desarrollo de nuestra solución. Y bueno, entonces el siguiente punto es determinar si existen puntos singulares, o más bien si xi igual a 0 es un punto singular. Entonces recordemos que tenemos que llevar la ecuación diferencial a una forma que nos permita identificar dos funciones, p de xi y q de xi, luego estudiar los límites cuando xi tiende a 0 en cada una de estas funciones. Si los límites existen, entonces tendremos que p y q serán funciones analíticas, es decir, que las podemos
desarrollar en términos de series de potencias, y en un momento dado también determinar que sí es un punto singular regular. En caso contrario, ya sea que alguna o las dos funciones p de xi y q de xi el límite no exista, tendremos un punto regular irregular singular. Bien, entonces aquí ya tenemos hemos hecho un poco de trabajo. Ahí el primer factor que vemos a la izquierda hemos multiplicado por un 1, que es xi entre xi, de tal manera que logramos recuperar el xi cuadrado que se necesita para revisar las funciones p y q. Posteriormente también tenemos un producto por un 1, que es 1 entre xi por xi, y ya nos daría la expresión que requerimos. El tercer término no le hemos hecho nada, finalmente es que no se modifica, pero como nuestra expresión requiere que xi o la variable xi cuadrada no tenga ningún factor adicional, dividimos todo entre 1 entre xi para entonces simplificar más la expresión, y llegamos a lo siguiente. Ya no tenemos el factor 1 entre xi que aparece o que aparecía del lado izquierdo en el primer término. Posteriormente tenemos un factor 1 entre xi, pero al dividirlo entre 1 entre xi pues nos da la unidad. Y vean que ahora los términos que aparecen entre paréntesis que multiplican a la función u, pues sí, ya tenemos un comportamiento distinto. El factor de la energía ya no presenta la variable xi. Alfa, que era un término que no involucraba la variable xi, ahora aparece como multiplicada por un factor 1 entre xi. Luego m cuadrada tenía este factor por 4 xi, pero al dividirlo entre 1 entre xi pues se incrementa la potencia de xi al cuadrado. Y el último término, menos un cuarto de f, teníamos f por xi al cuadrado, y al dividirlo entre 1 entre xi se reduce la potencia. Entonces de esta manera ya tenemos identificadas las funciones p de xi y q de xi, que estarían representadas por estas dos ecuaciones. P de xi es la función constante 1, q de xi tendríamos esta expresión entre paréntesis. Y pues el siguiente paso es estudiar el límite cuando xi tiende a 0 en ambas funciones, que es lo que vemos en la siguiente diapositiva. La primera, el límite de p de xi cuando xi tiende a 0, pues es la función constante 1, existe. Entonces p de xi es una función analítica, pero vamos a revisar que el límite de la función q de xi cuando xi tiende a 0 de estos cuatro términos, pero sabemos que por cálculo 1 pues tenemos que tomar la suma del límite de cada uno de los términos, y entonces veríamos que el límite de e entre 2 cuando xi tiende a 0 pues es e entre 2. Luego el siguiente límite cuando alfa entre xi cuando xi tiende a 0, pues sabemos que por la regla del L'Hopital pues eso también se anula. Nos brincamos al último término, menos 1 entre 4 por f por xi cuando xi tiende a 0, pues se anula. Y el término menos m cuadrada entre 4 por xi al cuadrado es un término que al que debemos de darle atención, que precisamente lo que vemos aquí abajo, ¿no? El límite de q de xi cuando xi tiende a 0 pues tiene una parte constante, y luego tenemos el siguiente límite, que podríamos considerar también nuevamente aplicar la regla del L'Hopital para evitar una indeterminación, pero lo que vamos a encontrar aquí es que aunque tenemos oportunidad de aplicar la regla en una ocasión, tendríamos que el límite de este cociente 0 entre 8xi cuando xi tiende a 0 pues tiende a infinito. Tenemos ahí una indeterminación que ya no podemos hacer nada al respecto. Entonces lo que ahora estaremos concluyendo que q de xi ya no es una función analítica, y entonces ahora xi es un punto singular irregular. Entonces en este momento cabría preguntarse si el método de Frobenius va a ser la mejor estrategia de solución para nuestro problema, ya que supone que el peor caso que podemos tener para puntos singulares que sean regulares, pero aquí tenemos un punto singular irregular. Entonces aquí lo que vamos a revisar es precisamente vamos a revisar la bondad del método de Frobenius, ya que veremos
que va a ser posible remover esa singularidad y presentar entonces una solución a la ecuación diferencial. Este punto de remoción de singularidades, como lo comentamos la vez anterior, es un punto que se va a revisar hasta el tema 5, ya que requiere de otras herramientas y de otro cuerpo de conocimiento que vamos a ver en el curso, por supuesto, al menos en el tema 3, más los elementos del tema 5, pero que en este ejercicio veremos que va a ser de una manera mucho más sencilla que abordando otros ejemplos precisamente ya más elaborados y más completos. Bueno, entonces siguiendo esta consideración, pues vamos a trabajar el método de Frobenius como lo hemos venido realizando. Tenemos una solución U de Xi que está representada por una serie de potencias desde n igual a 0 hasta infinito, de un producto de AN por Xi elevada a la n más k. Y pues sabemos que el método requiere que calculemos la primera y la segunda derivada de esta función U de Xi, que es algo que también ya hemos hecho anteriormente. Aplicando las reglas de diferenciación, bajamos el respectivo índice, a la potencia le restamos una unidad para la primera derivada, para la segunda volvemos a hacer lo mismo, y tendremos estas dos expresiones que nos determinan cuál es la derivada de U y la segunda derivada de U. Y por lo tanto, ahora regresamos hacemos la sustitución a la ecuación diferencial inicial y vemos lo siguiente. Tenemos el factor Xi, que es el que teníamos en nuestra expresión inicial. Tenemos entre corchetes la segunda derivada, después la derivada de la función U, y hasta abajo tenemos entre los paréntesis la serie de factores que multiplican a la función U, pero ahora representada en términos de series de potencias. Y bien, aquí esta expresión vamos a tener que desarrollar de la siguiente manera. Como primer paso tenemos un factor Xi que multiplica la suma, lo tenemos que integrar a la suma, y entonces esto nos va a incrementar en una unidad el índice. Y ya veremos ahorita en la siguiente diapositiva cómo es que se modifica. En el siguiente término no tenemos que hacer ningún cambio, pero en el último vamos a tener que representar cada uno de los términos como una suma, y en donde tengamos este factor Xi, pues afectará propiamente a la potencia respectiva n más k. Entonces, de tal manera que lo que veremos, y esto con la finalidad de reducir términos, simplificar la expresión y también los cálculos, recordemos que bueno, tenemos que multiplicar donde aparezca el valor de Xi, la respectiva potencia. Y nuevamente lo que teníamos entre unos paréntesis lo separamos. Entonces vamos a comenzar con la primera expresión, la segunda derivada. Teníamos un factor Xi, lo introducimos en la suma, por lo tanto sube una unidad la potencia de Xi, quedando en n más k menos 1. El siguiente término pues es la derivada de U, ahora en términos de potencias. El coeficiente, la potencia n más k menos 1 no se modifica, y después comenzamos a presentar la suma para cada término que estaba dentro de los paréntesis, que corresponde a la energía. Teníamos ahí también un Xi que multiplicaba la E, entonces esto aumenta en una unidad el exponente de Xi en n más k más 1. El caso para alfa no tenía ninguna dependencia con respecto a Xi, por lo tanto la potencia de Xi queda la misma, n más k. El siguiente elemento, m cuadrada, entre 4 había un Xi, entonces al tener una potencia negativa, pues es lo que ahora se ve reflejado en la potencia de Xi, n más k menos 1. Y el último término teníamos un f multiplicado por un Xi cuadrada entre 4, y pues ahora hemos aumentado en 2 unidades la potencia de Xi para tener simplificado todo. Entonces vean que de 3 sumandos que habíamos considerado inicialmente en este ejercicio, ahora tenemos 6 sumas, cada una de ellas con sus respectivos coeficientes a n y su variable Xi elevada a una potencia en particular. Bien, entonces vamos a encontrar elementos comunes. En este caso tenemos 3 términos con la potencia Xi elevada a la n más k menos 1, entonces podemos factorizarlo todo en una sola suma. Esquemáticamente hemos representado aquí con franjas de color los términos que tienen la misma potencia. Entonces de esta manera podemos simplificarlo todo en una sola expresión, que es algo del trabajo algebraico que habrán visto que se requiere estar haciendo
en todo momento, porque esto, volvemos a comentar, va a simplificar mucho las cuentas, va a simplificar mucho el trabajo y estamos favoreciendo que evitemos alguna situación de un cambio de índice, un cambio de subíndice también, por supuesto, o de signo también. Entonces, lo que posteriormente podemos hacer es factorizamos los términos comunes y también es importante ordenar todos los elementos de la potencia menor a la potencia mayor, porque de esa manera también nos va a permitir, ya sea que en el método de Frobenius, de hecho lo pide, tengamos este orden y de esa manera la simplificación sea mucho mayor. Bien, entonces aquí presentamos los términos que son comunes a la variable xi elevada a la n más k menos 1. Aparece entre corchetes. Vea que tenemos términos a n, entonces esto implicaría que tendríamos que regresar a estos elementos para poder hacer nuevamente una factorización. El término alfa no tiene ningún cambio. El término de la energía entre 2, la potencia es n más k más 1 y el último de la fuerza es n más k más 2. Entonces lo que tendremos que hacer ahora es revisar lo que tenemos entre corchetes para reducir y simplificar esa expresión. Entonces aquí lo estamos haciendo, lo estamos comentando para que se reduzca al máximo la expresión. Y entonces aquí ahora lo que tenemos en amarillo son todos estos términos n más k más 1 y lo vamos a revisar y con fines de abreviar toda la expresión y no estar incluyendo las demás sumas infinitas, vamos a mostrar en la siguiente diapositiva nada más lo que corresponde a nuestros corchetes. Es decir, lo que tenemos aquí entre corchetes, tenemos propiamente la misma expresión, nada más que ahora se ve en un solo renglón, pero es exactamente lo mismo. Por lo tanto, entonces podemos factorizar, como lo hemos aprendido a hacer desde primer semestre con los cursos de álgebra. Factorizamos el término a n y vemos que tenemos entre paréntesis cantidades que involucran a n y más k. Entonces eso quiere decir que podemos operar sobre ellos. Con el término m cuadrado entre 4 no podemos hacer nada, entonces va a quedar permanente. Y entonces ahora factorizamos el n más k, de tal manera que nos quedaría esta entre paréntesis lo siguiente: n más k menos 1, luego más 1, ahí se va a cancelar esa suma de un más 1 y con un menos 1, de tal manera que ahora vemos que se queda un n más k por un n más k, es n más k cuadrada, y después el término menos m cuadrada entre k, de tal manera que esta es la reducción que hemos obtenido de los coeficientes de la potencia xi n más k menos 1. Entonces esta expresión que tenemos aquí entre los corchetes en el último renglón lo volvemos a regresar a nuestra suma y continuamos el desarrollo, de tal manera que ahora aquí ya vemos nuevamente la misma expresión, pero en términos de entre los paréntesis que nos indican que ya tenemos una abreviación y simplificación de los términos. Notamos nuevamente que la expresión se mantiene con la potencia de menor valor a la de mayor valor. Y bien, entonces ahora sobre esta simplificación que hemos hecho es donde vamos a comenzar a hacer nuestro trabajo. Pero aquí vamos a hacer una pausa un momento, porque tenemos que aplicar la siguiente observación. Si tuviéramos un punto singular regular, como lo hemos hecho en otros ejercicios, podríamos comenzar a revisar de la potencia más baja. Cuando n es igual a 0, sacamos un coeficiente y la suma aumenta el índice n igual a 1, y de esta manera podemos obtener la ecuación inicial y podemos hacer recorrer el índice n igual a 0, para que entonces después, bajo el supuesto de que todos los coeficientes de la suma se anulan, ver qué relación hay entre los coeficientes a n más 1, a n más 2, a n, y entonces buscar la regla de recurrencia. Pero eso sería siempre y cuando tenemos un punto singular regular, pero en este caso sabemos que no lo tenemos. Entonces vamos a hacer un cambio, porque entonces
Lo que estaremos revisando es precisamente que dado que permanece un punto singular irregular, lo que vamos a hacer es primero pues considerar la ecuación de raíces como si tuviéramos nuestro punto singular regular, y después ir revisando y estudiando el comportamiento de la serie y entonces ver qué ocurre con esa singularidad irregular. Bien, entonces buscamos la potencia menor, en este caso xi de n más k menos 1, y de ahí obtenemos la expresión n a n que multiplica a este factor. Sabemos que todos los coeficientes de la suma pues se anulan, y además también el otro supuesto que tenemos es que A0 es distinto de 0. Recuerden que esa parte también es muy importante para el método de Frobenius. Entonces esto implicaría que esta cantidad A0 por k cuadrada menos m cuadrado entre 4 pues sería 0, pero como A0 es distinto de 0, lo que ocurriría entonces es que k cuadrada menos m cuadrado entre 4 tiene que ser 0. Y este recuadro que tenemos aquí nos representa la ecuación de índices. Entonces es la ecuación de índices de nuestra ecuación diferencial haciendo el método de Frobenius. Y bien, entonces el siguiente paso es obtener los valores de las raíces. Tenemos una cantidad que es igual a 0, pasamos el segundo término a la izquierda de la igualdad y tenemos una expresión que está elevada al cuadrado, aplicamos una raíz cuadrada en ambos lados, y de esta manera obtenemos una primera raíz positiva, m entre 2 le vamos a llamar k1, la siguiente raíz es la misma cantidad, m entre 2 pero con signo negativo. Y entonces de esta manera, ocupando lo que el enunciado nos está pidiendo, que utilicemos la raíz más grande, en este caso será la raíz m entre 2. Lo que ocurra con la raíz menos m entre 2 no nos interesa, no es parte del estudio de este fenómeno, pero lo que sí vamos a hacer es ocupar k1 m entre 2. Y bien, entonces aquí también haremos esta siguiente observación. El enunciado nos pide que calculemos nuestros primeros términos de la solución en serie de potencias. Y aquí tengan cuidado con el paso que debemos de realizar, porque no nos están pidiendo la solución general de la ecuación diferencial. Entonces no tendríamos por qué determinar o calcular la regla de recurrencia, porque en los otros ejercicios analíticos será obviamente un paso necesario, pero recordemos que al tener una singularidad irregular las cosas están cambiando. Y bien, entonces hecha esta observación, vemos que el valor de K1 tenemos que ocuparlo en la serie que estamos manejando. Entonces ahora donde tengamos una K, vamos a sustituirlo por K1, que es m entre 2, de tal manera que aquí vemos, vamos a revisar cada término de nuestra serie, y vemos que ahora la potencia de xi es en este primer término n más m entre 2 menos 1, para los demás términos es el siguiente. Y aquí vemos que tenemos una potencia de n más una fracción, y entonces también con la oportunidad de simplificar la expresión, la legibilidad de la misma, podemos factorizar esa potencia xi de orden m entre 2 y continuar con el desarrollo de nuestro estudio para determinar los coeficientes que nos piden. Y entonces aquí hemos dejado al inicio de nuestra serie un factor xi m medios. La llave con la que abrimos es una llave que inicia en este momento y va a cerrar antes de la igualdad a 0, de tal manera que pues ahora podemos ver en la potencia de xi dentro de la llave, pues ya no tenemos el término m medios, de tal manera que ahora lo que se presenta es propiamente potencias que involucran n más 1, n más 2 y la primera n menos 1. Y bien, vemos que en el último renglón la llave se cierra y toda la expresión es igual a 0. Entonces ahora vemos nuevamente que en la primera línea tenemos términos que podemos simplificar, que es lo que vamos a hacer para posteriormente continuar el desarrollo. Si no hiciéramos este paso, estaríamos arrastrando más términos, más términos, más términos. Aquí tenemos un binomio al cuadrado que tendremos que desarrollar, y en un momento dado veremos que hay un paso particular que entonces simplifica la expresión, pero no es una regla. Entonces
nos conviene más resolver esa expresión entre paréntesis y tratar de escribir lo menos posible para no extendernos demasiado. Y bien, entonces ahora lo que hacemos precisamente es simplificamos para ese coeficiente de la potencia más baja, desarrollamos el binomio, de tal manera que ahora nos queda, si nos fijamos con atención, un término positivo m cuadrada entre 4 y el que veníamos escribiendo desde el inicio del desarrollo, un término menos m cuadrada entre 4 que se cancelan, obviamente, y eso es lo que estaríamos teniendo como ganancia en la simplificación. Entonces, de tal manera que ya podemos representar en esta diapositiva, vemos la expresión reducida para esta potencia xi de orden n-1, y las demás no presentan ningún cambio. Entonces, vean que se hace más sencilla la lectura y ya no tenemos tantos términos que en un momento dado pudieran generarnos confusión o alguna más. Por ejemplo, si hacemos una división de líneas, de repente podemos cambiar un signo o anotar un término que no corresponda y pues nuestro desarrollo se dirigiría a cualquier otra cosa menos a nuestro resultado. Pero bien, aquí lo que ya tenemos es esta expresión con la que vamos a trabajar y dar el siguiente paso. Entonces, tomando en cuenta lo que el ejercicio nos pide, y como no tenemos regla de recurrencia, vamos a expandir cada término de esta serie la vamos a expandir hasta el orden de xi cuadrada y revisaremos qué ocurre con los coeficientes. Bien, entonces lo que vamos a hacer, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a expandir la serie, pues es tomar el desarrollo, vamos a poner para cada suma con n igual a 0, que es lo que tenemos en lo que nos devuelve la suma, los términos, y los vamos a ir agrupando. Aquí en este primer renglón, para n igual a 0, es un renglón muy especial porque aquí podemos ver que hay un término para n igual a 0. El primero es 0 al cuadrado, más un 0 por una m, pero aquí el punto importante y el crítico es tener esta variable xi con una potencia negativa. Y es que finalmente se presenta la situación de la irregularidad, del punto singular irregular. ¿Qué quiere decir esto? Si ya sabíamos que teníamos una situación para la función q de x, es en este momento en donde se presenta. Porque si lo que tenemos entre corchetes no se anula, entonces tendríamos un problema con un término del orden 1 entre xi, que cuando xi tiende a 0, pues obviamente ese punto no converge, sería divergente. Y entonces ya no sería posible continuar nuestro estudio utilizando el método de Frobenius. Pero vean que aquí en particular, para este desarrollo, y recordemos que hay varios factores. Número uno, el fenómeno que estamos estudiando en un sistema de coordenadas parabólicas. No sabemos y no tendría, podríamos saber, por supuesto, si hiciéramos también el desarrollo bajo otro sistema de coordenadas y determinar también con el uso de la raíz más grande. Y si en un momento dado se cancela ese término o permanece, pues ya sería una coincidencia, pensando que se cancela, pero si permanece, entonces quizá quiere decir que la geometría en particular que estamos usando también es determinante. Pero aquí, para este sistema de coordenadas parabólicas, utilizando la raíz más grande, pues vemos que esta expresión que tenemos entre paréntesis, al hacerse nula, pues lo que está haciendo es remover esta singularidad irregular, de tal manera que este término pues se cancela, y los que tenemos posteriormente, aquí el alfa por A0 por xi de orden 0, aquí hacemos la observación de que también para hacer una agrupación posterior estamos dejando la potencia de la variable para tener la referencia de cómo estamos agrupando los términos. Y todos los siguientes términos son válidos para nuestro estudio, para la solución que buscaremos. Pero aquí entonces vean que este término de potencia negativa, llamémoslo así, afortunadamente se nos cancela, pero esta fortuna se debe a la remoción de la singularidad. El tema, como lo habíamos pensado inicialmente para presentarlo en el curso, que involucraba remoción de singularidades en puntos normalmente ya sean en 0 o en el infinito o en algún punto distinto, lo que se hace pues es utilizar funciones de prueba, de tal manera que con esas funciones de prueba pues logremos
hacer una compensación de este tipo, y que ya el punto deje de ser irregular, y por lo tanto pues Frobenius nos ayuda bastante. Pero vean que si hubiéramos hecho el desarrollo tradicional de obtener la ecuación de índices más la regla de recurrencia, estaríamos ahorita en una serie de términos y de pasos que lo más seguro es que en algún momento aparecería nuevamente este factor y no veríamos la manera de cómo interpretarlo, ¿no? Pero eso, entre que también el enunciado nos está pidiendo que consideramos nada más 3 términos y por lo tanto el desarrollo que estamos haciendo en este momento nos está facilitando la revisión de este caso con la estrategia de solución con series de Frobenius. Bien, perdón, me regresé. Ahora la siguiente, cambiamos el índice de n igual a 1. Y ahora vean que la cantidad entre corchetes ya no se anula, pero la potencia de xi ya no es negativa, es 0, entonces es un 1. Y los demás términos siguen manteniéndose. Aquí una segunda observación. Hemos dicho que íbamos a hacer el desarrollo hasta xi cuadrada. Ahí aparece un término de xi al cubo, pero esos términos ya no lo vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque ya no estaría, los términos de orden superior ya no los vamos a requerir para nuestra solución. Para el siguiente término en n igual a 2, nuevamente ya el término para la primera suma, el término entre corchetes es distinto de 0, la potencia de xi ahora es 1, tenemos un alfa a2 xi2, y hasta ahí es donde vamos a considerar ya los siguientes términos de xi al cubo y de xi a la cuarta, ya no los vamos a ocupar en nuestra solución. Bien, entonces cuando tenemos toda esta expresión que vamos a presentar, bueno, aquí en esta diapositiva volvemos a mencionar la remoción de la singularidad, pues ahora ya nuestra solución es válida, quiere decir que entonces es consistente la solución que estamos presentando y no tenemos ningún problema de convergencia. Bien, ahora vamos a agrupar los términos que vimos hace 2 diapositivas, de tal manera que solamente nos vamos a quedar con aquellos que sean de potencia hasta xi2. Los mayores no nos interesan. Y entonces tendríamos este sistema, esas 3 sumas que son válidas. Recuerden que tenemos potencias de xi y los coeficientes se anulan, y esta ecuación se va a cumplir cuando cada uno de los coeficientes que tenemos, es decir, el primer coeficiente entre corchetes que multiplica xi0 es 0, el corchete que tenemos antes de xi, si se anula, pues la cantidad entre corchetes también debe de ser 0, y en el último, cuando tenemos xi cuadrado, pues también esa cantidad entre corchetes se tiene que hacer 0, se debe de anular para que sea consistente. Y entonces de esta manera podemos ya obtener los coeficientes que nos interesan, de tal manera que podemos obtener A1 y A2 en términos de A0. A1, lo voy a regresar un momento, lo podemos obtener de esta expresión en la primera, como esta cantidad es 1, xi a la 0, pero todo lo que tenemos entre corchetes es igual a 0, pasamos este alfa por A0 al otro lado, y el factor m por m más 1 pasa como denominador. De tal manera que pues aquí lo tenemos, un signo negativo, alfa a 0 entre 1 más m. Hacemos lo mismo para la siguiente expresión, a2, y ahora vean que en el numerador nos queda un factor menos alfa por a1, pero ya conocemos quién es a1, entonces podemos simplificar y volvemos a hacer un poco de álgebra para reducir esta expresión, y vean que favorablemente nos van a quedar todos los 2 coeficientes en términos de a0. Y haciendo esa simplificación o la sustitución, pues tendríamos que el coeficiente A2 tendría esta expresión. Aquí también ya ahorramos un poquito de pasos, pero básicamente es álgebra inmediata, no habría tanta complicación. Entonces ahora lo que ya tenemos es los elementos necesarios para poder presentar la respuesta que se nos pide. Una función u de xi con 3 términos, A0 por la función xi de r, bueno, por la potencia respectiva, y entonces nuestra función estaría dada por esta expresión, el valor de la raíz, la potencia m medios y los siguientes términos, de tal manera que aunque tenemos en el último renglón un símbolo más puntos suspensivos, quiere decir que pues, la solución
continúa, ¿no? Pero el problema nos pidió nada más los primeros 3 términos. Y pues nada más para finalizar, lo que tendríamos que indicar es que pues podemos factorizar el coeficiente A0 por la potencia xi m entre 2, y de esa manera pues quedaría un poco más elegante el resultado, y lo veremos de esta manera. El coeficiente A0 como factor multiplicado por xi elevado a la m entre 2, y los demás términos también estarían dentro de los corchetes. Y de esta manera pues tendríamos nosotros ya una solución a nuestro problema. Y aquí pues podemos pensar que ya entregamos el resultado y terminamos el problema. Pero también hay una conclusión muy importante, que es la que vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Y lo que encontramos es que la perturbación debida a la fuerza se presenta hasta que aparece el término A3. ¿Okay? O sea, aquí en estos primeros 2 coeficientes, A0, A1, A2, no aparece alfa, la constante de separación por el sistema de coordenadas, la energía del sistema, pero ya no aparece la fuerza debido al campo magnético. Entonces, eso es un resultado interesante, porque entonces nos estaría diciendo que si consideramos el siguiente término, A3, lo más seguro es que ya se presentaría este componente, y tendría una expresión también, un coeficiente en términos de A0, a lo mejor un poquito más elaborado, pero para resultados de estudio de este fenómeno de Stark en un sistema de coordenadas parabólicas, el efecto Stark en sistemas parabólicas, sería importante también considerar esto, que la perturbación debido a esta fuerza pues no se presenta. Entonces vean que ahora, a diferencia de un ejercicio analítico, esa interpretación también es importante para poder apoyarnos en cuanto al resultado, ¿no? O sea, ya no es nada más mostrar una solución analítica, sino que también podemos hacer una contribución adicional a la respuesta que estamos obteniendo en este desarrollo. Y este ejercicio te concluye aquí, pero volvemos a hacer la mención. Es un abordaje distinto, no es un abordaje directo como de paso 1, paso 2, paso 3, sino que requiere que estemos revisando con mucho cuidado la información que se nos presenta, porque de esa manera pudimos haber detectado la singularidad irregular y haber dicho, profesor, esta ecuación tiene esta situación, por lo tanto no se puede aplicar a Frobenius. Pero vean que para este ejercicio en particular la remoción se dio de una manera muy sencilla. En otros casos, como les comentaba hace un momento, tendríamos que ocupar funciones de prueba. ¿Cuáles? ¿De qué tipo? ¿Bajo qué condiciones? Eso es lo que veríamos precisamente ya en el tema 5 para 3 casos particulares, ¿no? Que sí requieren, no cuento, utilizar series de Frobenius, pero removiendo singularidades ya sea en 0, en 1 o en el infinito. Y de esa manera concluimos este ejercicio.